Gracias. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro encuentro con el Rambam. En este capítulo 12, que ocupa dos alajot extensísimas, donde nos habla del cálculo del tiempo del lugar del sol, promedio. Quiere decir estudiamos cuál era el ritmo del movimiento promedio del sol, y ahora la segunda alajá se trata de hablar de la altura del sol y la forma de considerar el lugar y la altura de su encuentro. Y esto obviamente, vuelvo a repetir, son aspectos sumamente técnicos, pero lo que nos lleva a estudiar esto con el Rambam es realmente la curiosidad por saber cuánta sabiduría encontraba el hombre medieval en general y fundamentalmente el pueblo judío, los sabios del pueblo de Israel, en este caso, que nos llevan obviamente al asombro con cada una y una de sus realidades y cualidades. Es un tema sumamente técnico, ustedes comprenderán, como les dije la semana pasada, no a forma de disculpa, sino simplemente que a modo de curiosidad es que lo tratamos de estudiar, porque a no ser que alguien sea muy especialista en esto, creo que la comprensión va a estar un poco limitada, por lo menos de mi parte siempre. Nos dice entonces el Rambam en la segunda alajá, Nekuda Ahat Yesh Begalgal Hashemesh. Hay un punto, como ven aquí en el punto 2, hay un punto en la órbita del Sol alrededor de la Tierra, Behen Bishear Galgalea Shiva Kohabim, y de manera similar en las órbitas del resto de las 7 estrellas. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Voy a callar en mi teléfono para que no moleste. Eh, y en el resto de las 7 estrellas alrededor de la Tierra. ¿Sí? Entonces, aquí nos viene a hablar, mamás, del Sol y todas las 7 constelaciones, obviamente, alrededor de la Tierra. Cuando el Sol, dice, de Eche y Akohab va, cuando el Sol o esa estrella estará más alejada de la Tierra. Y en Gaboa, Mealares, Kol Meodo, o sea, esté más alta de la Tierra en toda su expresión. Y aquí lo explica el punto número 8, como se indica en el capítulo 11, la alajá 13, la Tierra no está en el centro exacto de las órbitas del Sol, la Luna o los otros 5 planetas. Por lo tanto, hay un punto en sus órbitas, hay un punto en sus órbitas donde están más alejados de la Tierra. El conocimiento de la ubicación de este punto es importante para calcular la verdadera posición del Sol, como se explicará en el siguiente capítulo, que es obviamente este capítulo 12, que es el que estamos estudiando, para que sepan ustedes, capítulo 12, la alajá número 2. Ahora bien, dice, Beotá anekudash el galgal Hashem, Shushiara Kohabim, Hutz, Mina y Areach, Sobebet Mishamet. Con excepción de la Luna, dice el Rambam, ese punto de la órbita del Sol y de manera similar en la órbita de los otros planetas gira en un patrón uniforme, con excepción de la Luna. Dice, Uma'alajá behol shivim shana bekerub ma'alaja. Y entonces, viajando alrededor de 1 grado en 70 años. Este punto, Nekudazo in Anikret Goba. Y este punto es el que se llama Goba, o en términos astronómicos, apogeo. ¿Bien? Cuando se dice que una persona llegó a su máximo apogeo, bueno, es porque llegó al punto más elevado, ¿verdad? A ese punto de mayor elevación. Tantas cosas que uno puede relacionar con el lenguaje cotidiano, ¿no? Está en su época de mayor apogeo. Dice el punto número 9, como menciona el Rambam en Hot Yesodei Torah, que son las leyes fundamentales de la Torah, no solo el Sol y las estrellas se mueven en sus órbitas, las órbitas mismas se mueven en los cielos. Este movimiento se puede ver más claramente trazando el movimiento del apogeo, el punto de la órbita más alejado de la Tierra.
es más alto, por eso se llama Goba. El movimiento de la órbita del Sol y de manera similar la de las otras estrellas es relativamente lento. La órbita de la Luna, por el contrario, se mueve a un ritmo mucho más rápido, como se menciona en las notas del capítulo 14, más adelante, por supuesto, la halajá primera. Bueno, finalmente vamos a entender mucho de la astronomía, a pesar de que no nos propusimos estudiar astronomía. Muy bien. Por lo tanto, dice Rambam, Goba Hashemesh, en consecuencia, en 10 días, dice Ma'alajó Bejol Asarayamim, Shenia Achat Bachatzi Shnia. Dice, el apogeo del Sol viaja en 10 días 1,5 segundos. Acuérdense que se mueven, ¿cuántos? Se mueven 1 grado en 70 años. Entonces, en 10 días viaja 1,5 segundos, es decir, 1 segundo y 30 tercios. Así, en 100 días, el apogeo viaja 15 segundos. En 1000 días viaja 2 minutos y 30 segundos. Y en 10.000 días, 25 minutos. En 29 días viaja 4 segundos y una fracción. En un año normal viaja 53 segundos. Entonces, miren ustedes todo lo que representa, ¿no? El movimiento este que es realmente muy, muy pequeño, realmente llamativo. Dice el Rambam, Kvar Amarnu, como hemos mencionado, como se mencionó, dice, שהעיקר שממנו ההתחלה בחשבון זה היא מתחילת ליל חמישי שיומו שלישי לחודש ניסן. Dice, como se mencionó, el punto de partida para todos nuestros cálculos es la víspera del jueves, o sea, el tercero de Nisan, 4.938 años después de la creación. La posición del Sol en cuanto a su distancia media en esta fecha era de 7 grados, 3 minutos y 32 segundos en la constelación de Aries, Talé, símbolo 7332. El apogeo del Sol en este punto de partida era de 26 grados, 45 minutos y 8 segundos en la constelación de Géminis, ¿sí? Que se llama obviamente Teomim, los mellizos, en símbolos 26, 45, 8. El Rambam está dándonos ahora sí todo lo que representa, bueno, una cuestión sumamente exquisita, como para poder comprender eventualmente todo lo que es este escenario tan particular de lo que representa el sentido de la astronomía. Entonces dice el Rambam, que shetirtze leida mekom hashemesh b'ma'alaha emtzai bechol zman shetirtze. En consecuencia, si tú deseas conocer la posición del Sol según su distancia media en un momento dado, entonces, ¿cómo se hace? Tikach minyan hayamim shemitchilat yom ha'ikar ad hayom shetirtze. Entonces, ¿qué hay que hacer? Debe calcular el número de días desde el punto de partida mencionado hasta el día particular que uno desea y determinar la distancia media que recorrió durante esos días de acuerdo con las cifras dadas anteriormente. Sume la suma total, acumulando cada unidad de medida por separado. El resultado es la posición media del Sol en ese día en particular. O sea que podemos llegar a determinar cuál es la posición del Sol, si se quiere saber. Porque eso es lo que hoy estudia eventualmente la astronomía, no hay ninguna duda. Entonces es muy interesante eventualmente entender todo este desarrollo, porque realmente uno ve que todos los avances de la astronomía moderna están arraigados o enraizados en ese estudio de la astronomía medieval, que se sabía y mucho. Entonces, dice el Rambam, por ejemplo, si deseáramos determinar la posición media del Sol al comienzo de la víspera del Shabbat del 14avo del mes de Tammuz del año actual, acuérdense que él está hablando de su año, del tiempo cuando él vivió, obviamente. Entonces habla la posición en la víspera de Shabbat, un viernes 14 de Tammuz del año actual.
El punto de partida para esos cálculos lo debemos hacer así: calcular el número de días desde el punto de partida hasta la fecha en la que se desea conocer la posición del Sol. En este día son 100 días. Acuérdense que los tiempos, eventualmente, 100 días son 3 meses. Nisan, Iyar, Sivan, ¿sí? Entonces, son 3 meses. Nisan, empezamos por Nisan siempre porque allí fueron creadas las luminarias. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? O sea, de acuerdo al Talmud, el mundo fue creado en el mes de Nisan y entonces, no solamente en el mes de Tishrei, y el cuarto día fueron creadas las luminarias. Entonces, Nisan, Iyar, Sivan son 3 veces 90 días. Y el día 14 son 10 días más, eventualmente. Si calculamos que no son meses completos, entonces llegamos al 14 de Tamuz. El 14º del mes de Tamuz, entonces contamos el número de días desde el punto de vista, del punto de partida hasta la fecha. En este caso son 100 días. La distancia media que recorre el Sol en 100 días son 98 grados, 33 minutos, 53 segundos. Todo está calculado. Luego sumamos eso al punto de partida, que es el punto de partida 7 grados, 3 minutos, 32 segundos, y llegamos a un total de 105 grados, 98 más 7, 37 minutos y 25 segundos. El símbolo 105, 37, 25. Así, la posición media del Sol al comienzo de esta noche está hablando de ese día de él, o sea, será de 15 grados y 37 minutos del 16º grado en la constelación que dice ahora de Cáncer. Quiere decir de la constelación de Sartán, así como se llama también el Cáncer, lamentablemente, así se lo llama también aquí. Y este es entonces el aprendizaje que hace el Rambam. A veces el Sol, dice, se ubicará, dice, a veces el Sol, sí. Un minutito que estamos buscando el hebreo. Sí. Muy bien. Entonces, dice Rambam, a veces el Sol se ubicará en la posición media que se puede determinar usando los métodos de cálculo anteriores al comienzo de la noche y a veces una hora antes de la puesta del Sol o una hora después. ¿En qué sentido está hablando el Rambam? Les explicamos. No hay ningún problema, compartimos. Dado que, como se explicó en el capítulo anterior, la distancia media no representa el lugar donde se puede ver, realmente el Sol en el cielo, habrá una ligera discrepancia. La posición media representa la posición del Sol a las 6 p.m., a las 6 de la tarde. Durante los meses de verano, el Sol llegará a esa posición antes de la puesta del Sol. Y durante los meses de invierno llegará a esa posición, como hoy en día, después de la puesta del Sol. Está claro, obviamente, que estamos en ese principio. Bueno, entonces, esta falta de definición relativa a la posición del Sol no tendrá ninguna consecuencia con respecto al cálculo de la visibilidad de la Luna, porque acuérdense que también tenemos que visualizar la Luna para los Jodes, porque compensaremos esta aproximación al calcular la posición media de la Luna. Y en este caso nos dice Rambam, para que sepamos, esto es lo que se va a ver en el capítulo 14, quiere decir, dentro de 2 capítulos lo vamos a poder estudiar con detenimiento. Se debe seguir el mismo procedimiento en todo momento, para cualquier fecha que se desee, incluso si se trata de 1000 años en el futuro, porque Rambam está hablando para nosotros hoy. Él habla en el año 1100 y ahora estamos en el 2022, no 2100, pero casi está hablando para nosotros. Cuando se calcula la distancia media recorrida por el Sol y se suma el resto después de restar todos los múltiplos de 360 a las cifras del punto de partida, se llega a la posición media. Bien, dice, de Alderzota se también mejor el sistema. Los mismos principios, obviamente, se aplican con respecto a la posición media de la Luna o la posición media de cualquier otro planeta. Una vez que sepa la distancia que recorre en un solo día y sepa el punto de partida desde el cual comenzar los cálculos, asume la distancia que recorre durante tantos años o días como desee.
Eso agréguelo al punto de partida y llegarás a su posición según su distancia media. Bien, entonces ese es el escenario que el Ramban nos está tratando de demostrar, obviamente, a una dinámica, me parece a mí, muy trascendente en lo personal, creo, porque nos está mostrando el Ramban una realidad inherente a todo lo que es el escenario, el escenario de lo que es el mundo, llamémoslo medieval, que muchos lo analizan desde una perspectiva a veces eh, como limitado en el conocimiento. Y el Ramban está viviendo entre el 1135 y el 1204 y nos está demostrando eventualmente cuánto era el conocimiento de todas esas generaciones. Todo lo que sigue en el capítulo también son ejemplos que siguen el cálculo y que no, en este momento creo que no van a ser a nuestra tarea. Bueno, ahora en el capítulo 13, eventualmente, el Rambam nos va a traer algo que es muy interesante, que es, para analizar con respecto al tema del sol, el Hishub Makom Hashemesh Amiti, el cálculo del lugar donde está el sol verdadero. O sea, este es el afán del conocimiento. Entonces el Rambam nos enseña aquí. Se debe usar el siguiente método, dice, si deseas conocer la verdadera posición del sol en cualquier día en particular que desees. Entonces, ¿a qué se refiere todo este capítulo que tiene 11 alajot? Sí, 11 alajot. Dice, como se indicó en el capítulo 11, la verdadera posición del Sol se refiere a la posición en la que se ve en la esfera celestial. La diferencia entre la verdadera posición del Sol y su posición media se deriva del hecho de que la Tierra no está ubicada, como dijimos antes, en el centro exacto de la órbita del Sol. Entonces el Rambam ahora nos dice, mira, si tú quieres conocer la verdadera posición del Sol en cualquier día en particular que desees, se debe hacer el siguiente método. Primero, es necesario calcular la posición media del Sol a través de los métodos de cálculo que hemos explicado. Ante todo, es eso. Todo lo que explicó en la alajá número 12, el cálculo, no para llegar. Ahora, luego, calcule la posición del apogeo del Sol. Después tenemos que llegar al lugar de Makom Goba Hashem, quiere decir el lugar donde el Sol está en su distancia mayor de la Tierra, según hemos estudiado. ¿Se acuerdan ustedes? Esto está explicado aquí en la alajá número 2, donde dice el método a través del cual se pueden calcular estas dos cifras, indica en el capítulo anterior cómo lo hemos visto. Muy bien. Luego, la posición. Luego, reste el apogeo del Sol de la posición media del Sol. El resto se conoce como Maslul Hashemesh. Aparece otra palabra muy moderna hoy en el hebreo, que es el curso del Sol. Maslul Hashemesh. Maslul es la distancia que tiene el Sol desde su punto más alto, desde lo que es el apogeo. Y este es el llamado número 3, creo que vale la pena, es decir, el camino que ha recorrido el Sol en su órbita desde el apogeo hasta que alcanzó su posición actual. Acuérdense que el apogeo es la posición más, más distante que tiene el Sol de la Tierra. ¿Está bien? Esas cosas sí las podemos aprender. Muy bien, dice, Betireka mamalo tu maslul Hashem. Entonces ahora te voy a decir cómo se puede calcular la distancia angular del curso del Sol. Eso se llama, el curso del Sol es el maslul Hashem. Dice Rambam, el curso del Sol es un arco. Esto sí es importante que lo sepamos, que se extiende desde la posición media del Sol hasta su apogeo. Desde la posición del Sol hasta su punto más elevado, que es la mayor distancia. La distancia angular del curso se obtiene dibujando líneas rectas desde la posición media y el apogeo hasta el centro de la órbita del Sol. Si el apogeo del Sol estuviera situado en 0 grados, la distancia angular del rumbo y la posición media del Sol
serían las mismas. Sin embargo, dado que el apogeo también se mueve dentro de la esfera celestial, existe una variación entre estas dos cifras, o sea que no es nada obviamente estable. Entonces sabemos de que la cosa hay que llevarla con un cálculo muy interesante. Si la distancia, dice Rambam, angular del rumbo inferior es a 180 grados, se debe restar el ángulo determinado por el rumbo de la posición media del Sol. Si la distancia angular del curso es más de 180 grados, o sea, ya obviamente casi supera, el ángulo determinado por el curso a la posición media del Sol, obviamente, es el que se debe ahora sumar. La cifra que queda después de haber hecho esta suma o resta representa la verdadera posición del Sol. Este es el concepto eventualmente que el Rambam nos quiere ayudar a poder comprender estos cálculos astronómicos. Vedá, dice, y tienes que saber, si el curso del Sol es un par de 180 grados o un par de 360 grados, no habrá ningún ángulo determinado por el curso para sumar o restar. En cambio, la posición media del Sol es su verdadera posición. O sea que verdaderamente lo que debemos determinar es la posición media del Sol. Esa es la verdadera posición, como lo explica la explicación. Bueno, aquí están de grandes explicaciones que nosotros no hace falta que las sepamos en este momento. Es decir, cuando el Sol está en el apogeo o en el perigeo, que es la parte media, habrá una línea recta entre la Tierra y el centro de la esfera celestial, el centro de la órbita del Sol y la posición real del Sol. Apogeo es la parte más alta, perigeo es la parte intermedia, llamémosla así. La tercera alajá, dice el Rambam, si estábamos allí, ¿cuál es el ángulo determinado por el maslul? Dice, Kama ahí menat a maslul. Todos términos matemáticos, obviamente, que el Rambam nos trae aquí en este curso. Vuelvo a repetir, para el asombro, ¿no? O sea, el asombro de lo que se sabía. Dice, ¿cuál es el ángulo determinado por el maslul? Si el rumbo es de 10 grados, el ángulo resultante será de 20 minutos. Si el rumbo es de 20 grados, entonces será de 40. Si el rumbo es de 30 grados, será de 58, casi 60, un poco menos, porque varía. Si el rumbo es de 40 grados, va a ser de 1 grado y 15 minutos. O sea, en 60 minutos pasaría a ser 1 hora, 1 grado y 15 minutos. Si el rumbo es de 50 grados, sería de 1 grado y 29 y así sucesivamente. Va a llegar a que si el rumbo es de 70 grados, el ángulo resultante será de 21 minutos. Bueno, o sea que todo cambia. Si el curso es un par de 180 grados, no tiene medida. Muy bien, entonces todo esto es para nuestra curiosidad, como yo digo, ¿no? O sea, veamos y aprendamos de esta gran curiosidad. La alajá número 5, dice Rambam, se debe utilizar el siguiente procedimiento si el curso del Sol es mayor de 180 grados. En ese caso no se lo puede calcular como hasta ahora lo dijimos. Entonces se debe restar el curso de 360 grados y calcular el resultado ángulo en consecuencia. Por eso, entonces, dice, si el rumbo es de 200 grados, esta cifra debe restarse de 360, dejando un resto de 160 grados. Como ya sabes que el ángulo resultante de un recorrido de 160 grados, lo explico acá, 160 grados, es si el rumbo es, el ángulo resultante será de 42 minutos, entonces, como te dice, esa misma cifra será el ángulo resultante de un recorrido de 200 grados. Bueno, todo esto obviamente ya entra en una variable sumamente intensa desde el punto de vista del cálculo astronómico, que vuelvo a repetir, no creo que esto nos ayude a poder comprender con mayor esmero todo lo que es el tema del Rambam, pero fundamentalmente sí el punto que viene para poder entender un poquitito más todo lo que es el tema de Rosh Chodesh. Y por eso los invito a pasar hoy al capítulo 14, eventualmente, donde en 6 alajot el Rambam nos lleva a comprender eventualmente
lo que es el cálculo del lugar de la luna a nivel promedio. Entonces ahora el Rambam eh, tenemos que saber que de acuerdo a la teoría que realmente era la que reinaba en los días del Rambam, eh, ellos entendían que la luna se movía entre dos esferas. Una esfera mayor que rodeaba, se rodeaba la Tierra con una rapidez fija, con una velocidad fija de oeste a este. Y otra esfera pequeña donde que estaba, nomás el Galgal Catán, esa esfera pequeña, que estaba fija en la esfera mayor, se movía también de un extremo fijo de él y en una dirección opuesta, quiere decir, de este a oeste. Así es lo que Rambam entiende en su época, eventualmente, para que entendamos, obviamente, que hay un conocimiento realmente grande de todo esto. Entonces el Rambam dice, Yareach, Shenema alajim emtzaim yeshlo. Hay dos tasas medias de progreso que son significativas con respecto a la luna. Porque la luna, dice Rambam, gira en una pequeña órbita que no abarca la Tierra. Y no makifet olam, quiere decir que no abarca, que no rodea la Tierra. Entonces dice, su progreso medio dentro de esa órbita se conoce como la media dentro de su trayectoria. O sea que es el Emza Amaslul. Y eso es la gran órbita. Y la pequeña órbita, dentro de la cual gira la Luna, gira en sí mismo en una órbita más grande, por eso les decía las dos órbitas, que abarca, sí, la Tierra. Les explico para que vean aquí la explicación. Como se mencionó en el capítulo 11, la velocidad de avance del Sol, la Luna y los demás planetas no parece, como estudiamos, uniforme. Para el Sol, la desviación es relativamente menor y puede resolverse postulando que la Tierra no está en el centro de la órbita del Sol. Sin embargo, las desviaciones de la Luna con respecto a su velocidad media de avance son mayores que las del Sol y más irregulares. O sea, según la ciencia moderna, y esto es lo bueno que traen aquí en el comentario, estas desviaciones resultan de la atracción gravitacional del Sol y otros cuerpos celestes. Para resolver esta dificultad, algunos astrónomos antiguos como Ptolomeo y Aristóteles, aquí muchos de ustedes estarán escuchando Ptolomeo, y sí, estamos hablando de Grecia. Aristóteles, por supuesto, de Grecia, que también, obviamente, eran astrónomos, ¿no? Ya que Aristóteles era también el padre de la filosofía, entre otros, postularon que con respecto a la Luna intervienen dos órbitas. Esto es lo que les explicaba antes con respecto al Rambam. Y entonces dice, con respecto a una órbita abarcaba a la Tierra, aunque la Tierra no estuviera en su centro, y alrededor de esta órbita existía una, según algunas opiniones, más de una órbita más pequeña, por supuesto, dentro de la cual giraba la Luna. Esta órbita más conocida, más pequeña, perdón, se conoce como epicisio. Debido a la posición de la Luna en esta órbita más pequeña, parecería estar por delante o por detrás de la posición media del centro de esta órbita. Bien, bueno, entonces aquí obviamente nos encontramos con obviamente el escenario realmente de la Luna, que es bien complejo también para poder entender. Y aquí empiezan entonces todos los cálculos que Rambam está hablando. Dice, el Mahalaj Aemza Ayadeach Yom Echad, el progreso medio de la órbita pequeña dentro de la órbita grande que abarca la Tierra se conoce como la media de la Luna. O sea que eso sería Mahalaj Emza. Y entonces esa media de la Luna, dice, la tasa de progreso de la media de la Luna en un día, ¿de cuánto es? Es de 13 grados, Asara Halakim, 10 partes, 10 minutos, Behamesh Ushloshim Shniot, y 35 segundos. O sea que el Mahalaj medio es
13 grados, 10 minutos, 35 segundos. Por lo tanto, dice Rambam, Benimzá, de entonces, así aprenderemos entonces que su progreso en 10 días, ¿no? 10 días, 13 grados son 131 grados. Entonces, 10 días son 45 minutos. Siempre hay una variable. Bien, Nimtza, Ma'alajo be'asara yamim, 130 ma'alot, 131 grados. Bajamisha be'arba'im halakim, 45 partes o minutos en este caso. Y Hamishim Sheniot, 50 segundos. En símbolo, 131, 45, 50. O sea que acuérdense que nunca los resultados son exactos a nivel de esta matemática. Y entonces, muy interesantemente, dice el resto de la suma de su progreso en 100 días será 237 grados, 38 minutos, 23 segundos. El resto de la suma, ¿a qué se refiere el Rambam? Voy a explicar el punto número 2 también, para que quede claro para todos, que ese Ma'alaj, los 13 minutos, 10 minutos, los 13 grados, perdón, 10 minutos y 35 segundos, esto se refiere a, dice la explicación nuestra hasta aquí, se refiere a la tasa de progreso que es evidente para un observador en la Tierra. En teoría, sin embargo, esta figura es el resultado de dos movimientos diferentes. Muy interesante. Ahora van a ver por qué. Toda la órbita de la Luna se mueve en los cielos. La órbita del Sol también se mueve, como se refleja en el movimiento del apogeo del Sol, como lo vimos en el capítulo 12. La órbita del Sol se mueve a un ritmo muy lento, 1,5 segundos por día. Sin embargo, la órbita de la Luna se mueve mucho más rápido, un poco más de 11 grados cada día. Este movimiento es de este a oeste. ¿Se acuerdan que le decía? Mi Mizraj Ma'arab, era el opuesto, ¿no? Opuesto al movimiento de la esfera celeste. Dentro de esta órbita más grande gira el epicisio, la órbita más pequeña alrededor de la cual gira la Luna. El epicisio gira aproximadamente 24,5 grados por día, de oeste a este, al revés. Por lo tanto, un observador en la Tierra vería el epicisio moviéndose 13 grados y una fracción, es decir, 24,5, 11 y un quinto, hacia adelante, hacia el este, en la esfera celestial, todos los días, como nos establece el Rambam. Esto es genial. Entonces, el punto número 3, ¿qué decía aquí el Rambam? Decía entonces en esta alajá, el punto número 3 aquí, así su progreso en 10 días será 131 grados, 45 minutos y 50 segundos, en símbolos 131 grados, 45, 50, el resto de la suma, es decir, hasta, como dice aquí, hasta llegar a los múltiplos, después de restar, los múltiplos de 360, entonces nos va a llevar hacia donde dice en su progreso en 100 días será 237 grados, 38 minutos y 23 segundos. Y esa sumatoria, obviamente, nos dice que parece que el Rambam ha añadido 3 segundos. Esta adición se hizo porque la tasa del progreso incluye los tercios no mencionados en la cifra original, pero incluidos en este cálculo. Siempre les dije, eventualmente, de que nunca, obviamente, es una realidad exacta, ¿no es cierto? Que entonces después lo que queda como resto se suma a nuestro escenario. Bien, el resto de la suma del progreso en 1000 días es 216 grados, 23 minutos y 50 segundos. El resto de la suma de su progreso en 10.000 días es 3 grados, 58 minutos y 20 segundos. El resto de la suma en un progreso en 29 días es 22 grados, 6 minutos y 58 segundos en símbolos tanto y tanto. ¿Todo esto para qué? Todo esto nos sirve eventualmente para que sobre esta base podemos entender por qué un mes lunar
dura un poco más de 29 días y medio. La distancia media recorrida por el Sol en 29 días es de aproximadamente 28 grados y medio, aproximadamente 6 grados y medio más que el resto del progreso de la media de la Luna. Esta distancia, aproximadamente medio grado adicional recorrido por el Sol durante este tiempo, es recorrido por la media de la Luna en un poco más de 12 horas al día siguiente. Y por eso, en vez de la Luna, tiene un poco más de 29 días y medio. Tiene también minutos y tiene también segundos, así como se anuncia el Molad en determinados momentos. Muy bien, entonces, y así entonces nos dice Rambam, eh, eh, el resto de la suma de su progreso en un año regular, regular quiere decir de 12 meses, es de 344 grados, 26 minutos, 43 segundos. Siguiendo estas pautas, puede multiplicar estas cifras por cualquier número de días o años que desee, para sacar el cálculo, obviamente. La distancia recorrida por la media dentro de su trayectoria es un solo día de 13 grados, 3 minutos y 54 segundos. Estamos hablando de la Luna. En símbolos 13, 3, 54. Así su avance en 10 días será de 130 grados, 39 minutos y no segundos. En símbolos 130, 39. El resto de la suma de su progreso en 100 días será 226, etc. El resto de la suma en 1000 días y el resto de la suma en 10.000 días, como hace con el recorrido, y esa suma del progreso es 29 días, en 29 días es 18 grados, etc. Todo esto, obviamente, el Rambam nos lleva a entender un poquitito de lo que es el resto de la suma en un año regular, son 305 grados, y esto que nos está representando. En el llamado número 8 nos dice el Rambam, aunque hemos seguido el texto impreso estándar en el Mishneh Torah e incluido en el párrafo de lo cuanto es claramente parte de la alajá anterior. O sea que aparentemente este alajá número 4 es la sumatoria de la anterior. Muy bien. Bueno, en la alajá número 5 nos dice el Rambam, si el Sol está ubicado entre la mitad de la constelación de Piscis y la mitad de la constelación de Aries, aquí ya nos está hablando ahora de toda esta organización astral. Si el Shemesh está en la mitad del Mazal Dagim, Piscis, Ad Hatzi Mazal Taleh, hasta la mitad de la constelación de Aries, la media de la luna debe dejarse sin enmiendas. ¿Qué quiere decir? Que la media de la luna tiene que quedarse sin corrección. ¿Por qué dice Rambam que no tiene que corregirse? Vean ustedes. Eso corresponde al mes de Nisan, el tiempo del equinoccio vernal, cuando el sol se pone aproximadamente a las 6 p.m. Por lo tanto, no hay necesidad de ajustar la posición de la media lunar. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en días y noches casi paralelas, como se dice, y por lo tanto ya no hace falta ajustarlo. Y por eso dice el Rambam, sin enmienda. Si el Sol se encuentra entre la mitad de la constelación de Aries, quiere decir Talé, y el comienzo de la constelación de Teomim, de Géminis, se debe agregar 15 minutos a la media de la luna. 15 minutos. ¿Por qué? Bueno, obviamente aquí esto corresponde al comienzo del verano, cuando los días son más largos. Dado que la luna se aleja un poco más de los 13 grados por día del sol, entonces su velocidad de avance, acuérdense que la luna avanzaba a ese nivel, 13 grados, ¿no es cierto? Entonces dice, eh, como si la luna se aleja poco más de 13 grados por día del sol, su velocidad de avance por hora es, por lo tanto, un poco más de 30 minutos. Cuando también se tiene en cuenta la tasa de avance del sol por hora, ya que se mueve hacia el este, en la misma dirección que la luna, es apropiado considerar el avance de la luna como 30 minutos por hora. Por lo tanto, el Rambam dice que en estos meses, en meses del verano, el sol se pondrá aproximadamente media hora después de las 6 de la tarde. Y es verdad, o sea que cada vez
oscurece más tarde, ¿no es cierto?, en el verano. 15 minutos. Si el Sol se encuentra entre el inicio de la constelación de Géminis y el inicio de la constelación de Leo, quiere decir, ahora estamos hablando de Teomim hasta el comienzo del Mazal Arié, ¿no es cierto?, que es Leo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Dice, se debe sumar ahora 30 minutos a la media de la luna. Estos 30 minutos, ¿por qué? Porque corresponde a la mitad del verano, donde los días son los días más largos del año. Y para poder compensar el mayor retraso en la puesta del sol, se deben agregar 15 minutos adicionales a la media de la luna. Debe notarse que el número 30 en nuestra traducción está basado en los manuscritos auténticos del Mishneh Torah. La mayoría de los textos estándares publicados también mencionan 15 minutos en esta cláusula. Pero acá, el que tenemos aquí, Tosif Shloshim Halakit, tenemos el original, obviamente, que tenemos del Rambam. Muy bien, y entonces después nos queda, si el Sol está ubicado en el comienzo de la constelación de Leo, Ariel, y la mitad de la constelación de Virgo, Betulá, se deben agregar 15 minutos a la media de la luna. También eso eventualmente tenemos que tenerlo en cuenta y el Rambam nos explica, es la época del año, los días de verano empiezan a acortarse, por lo tanto es necesario un ajuste solo de 15 minutos. Bien, esto es bien práctico para entender. Si el Sol está ubicado entre la mitad de la constelación de Virgo, Hatzi Mazal Betulat, Ad Hatzi Muznaim, hasta la mitad de la constelación Muznaim es Libra, balanza, la media de la luna debe dejarse sin enmienda, es decir, como en el equinoccio vernal, en Nisan. ¿Por qué? Porque estamos aquí en el otoño. Si el Sol se encuentra entre la mitad de la constelación de Libra, quiere decir Muznaim, y el comienzo de la constelación de Sagitario, que es Keshet, se lo llama así. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Eh, se deben restar 15 minutos a la media de la luna porque está comenzando el tiempo invernal. Bien, esto representa el comienzo del invierno, cuando el sol se pone antes, entonces hay que agregar minutos a la media de la luna, en vez de agregar, los restamos. Y por último, dice Rambam, si el sol está ubicado en el comienzo de la constelación de Leo y la mitad de la constelación de Virgo, nos perdimos, se encuentra entre la mitad de la constelación de Libra y la constelación de Sagitario, se deben restar. Si el Sol está ubicado entre el comienzo de la constelación de Sagitario y el comienzo de la constelación de Acuario, quiere decir que estamos en Keshet y también tenemos el Delí, el Mazal Delí, que es Acuario, se deben restar 30 minutos porque estamos en pleno invierno ahora. Bien. Bueno, todo esto es el cálculo maravilloso que Rambam nos instruye y nos da la última alajá que dice Umashe ihiye aemza achar shetosif alav o tigra mimenu o taniach o toque mocheu, la cifra que queda después de haber hecho estas sumas o restas o cuando la media se dejó de enmendar, quiere decir no se hizo absolutamente nada, es la media de la luna aproximadamente 20 minutos después de la puesta del sol. Y esto es muy interesante porque él nos habla aquí que este es el momento en que las estrellas comienzan a aparecer en el Israel. O sea que es el momento mamash de Tzet HaKohavim, para el tiempo en que se calcula esta media. Esto se conoce como la media de la luna en el momento del avistamiento. O sea, en el momento que la luna va a poder ser avistada y en ese momento, por supuesto, se habrá de decretar el comienzo del mes. Bueno, obviamente todo esto es un andamiaje maravilloso, pero que ojalá tengamos la capacidad, por lo menos yo me pido tener la capacidad para poder entender todo eso, apasionante todo esto. Y entonces ahora el capítulo 15, que vamos a empezar la semana que viene, ya llegando a promediar todo el tema de Kiddush HaJodesh, habla sobre el cálculo de la luna verdadera. Es decir, vamos a aprender aquí todo lo que es el cálculo de la luna verdadera. Y entonces, como lo hizo con el sol, también lo va a hacer ahora con la luna, el Rambam. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por la paciencia, perdón por la ignorancia. Todo tratamos de aprender también junto con todos ustedes. Y bueno, siempre es un placer poder estudiar el Rambam.
Y por supuesto que en estas cosas tan técnicas y un poquito alejadas de nuestra realidad, no son como estudiar sobre Pesaj o sobre Sukkot o sobre Rosh Hashanah o sobre Purim. Pero no me cabe ninguna duda que todo esto también nos lleva al asombro y decir, vaya, cuánta sabiduría han tenido obviamente los sabios medievales, y prácticamente el Rambam con su genialidad nos lleva a un escenario realmente único. Que Hashem les dé su verajá a todos, buena salud ante todo, buena parnasá, y que pronto nos encontremos aquí en Eretz Israel para muchos de ustedes, y los que están en Israel, que los podamos tener en nuestra comunidad de Ra'anana, que será también un honor poder compartir con ustedes todas nuestras tefilot y nuestras actividades. Shavua Tov, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, don Ariel. Muchas gracias. Esperemos así que Kadosh Baruj Hu nos dé paciencia y sabiduría ante todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya dejé de cumplir años. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien.